Si te interesa aprender sobre la gestión de riesgos, si quieres saber cómo hacer un estudio de seguridad fácilmente, ¿te gustaría saber cómo manejar efectivamente una emergencia? En el podcast de hoy entenderás la seguridad de una manera integral, real y completa. No te pierdas el resumen de este fantástico libro llamado Aplique usted mismo las 6 clases de seguridad. Bienvenidos al podcast La seguridad la resuelvo yo. Para realizar las actividades de tu cargo debes conocer y reforzar los conocimientos de seguridad. Por eso te hacemos el camino más fácil. A través del podcast La seguridad la resuelvo yo tendrás el resumen y análisis de los libros más importantes de seguridad y riesgos que te permitirán aprender y crecer en esta hermosa profesión. Hola, soy Guillermo Rivera, el gurú de la seguridad, especialista y empresario con más de 25 años liderando nuestro sector. Bienvenidos a La seguridad la resuelvo yo. Este mes vamos a ver el primer libro de nuestro podcast, el cual fue publicado en el año 2020, escrito por un señor de nombre Ibsen Ochoa Franco. El libro se llama Aplique usted mismo las 6 clases de seguridad. Ibsen Ochoa es un empresario y autor de varios libros, que estructuró una nueva metodología para eliminar, minimizar y controlar los riesgos. Voy a resumir y a comentar los puntos más importantes de este libro. Lo que busca es clasificar en 6 clases de seguridad usando todos los recursos actuales y existentes para lograr una seguridad integral real. El autor nos habla sobre su experiencia en seguridad y cómo las empresas que trabajó fue aportando estrategias de protección que pueden funcionar fácilmente para cualquier instalación, sea residencial, educativa, empresarial, militar, en la casa o con la familia. El libro se divide en 12 capítulos. Vamos con el primero, que es la seguridad y los 5 mandamientos de la gestión de riesgos. La definición de la seguridad nos la entrega de una manera fácil, aplicable para cualquier aspecto de la vida, que es la ausencia de peligros, amenazas y vulnerabilidades a las que puede estar expuesto el ser humano. Y los 5 mandamientos de gestión de riesgos, que son principios universales de seguridad. Y como sabemos, son de los que nacen las principales normas de riesgos para lograr seguridad y son: identificar los riesgos, eliminarlos, minimizarlos, controlarlos y transferirlos. El autor nos dice que con este método cualquier persona sin ser un experto en el tema puede mejorar su seguridad y eliminar los riesgos en lo que él llama unidades de organización, que son personas, familias, instituciones, empresas y estados. Cuando los riesgos se presentan, según el autor, se debe saber cómo. Primero, detectarlos inmediatamente o antes de que desarrollen toda su magnitud. Él nos da el ejemplo que los grandes incendios inician tan pequeños como en una papelera y que se podrían haber apagado fácilmente con una jarra de agua. Segundo, verificarlos y evaluar qué tipo de riesgo, su magnitud y nuestra vulnerabilidad, qué tan débiles somos ante él. Tercero, reaccionar acertadamente según el riesgo para neutralizarlo adecuadamente. Cuarto, controlarlo limitando su expansión mientras se controla hasta eliminarlo. Quinto, nos aconseja recuperar la normalidad rápidamente, haciendo una lista de los pasos para volver a la normalidad. Sexto, evitar el limbo del desconcierto. Es pensar positivo y empezar las acciones para recuperarse. Y por último, recoger la experiencia y aplicarla inmediatamente. Se debe tener en cuenta que los riesgos se configuran por la existencia de 2 factores, una amenaza y una vulnerabilidad a esa amenaza. Siempre deben existir los 2 elementos para que exista el riesgo. El riesgo solo se acaba eliminando la amenaza o eliminando la vulnerabilidad, o eliminando las 2. Para finalizar este capítulo, el autor nos da un ejemplo básico de los 5 mandamientos de seguridad. Identificar. Para uno evitar el peligro de caerse a un hueco, ¿qué debe hacer? Saber primero dónde está el hueco. Segundo, eliminar. Es tapar el hueco del todo. Si no se puede, minimizar el riesgo, colocar señales o barreras para que no se caigan. Y aún así, después se deberá controlar, monitoreando ya sea con vigilancia humana o con cámaras para ver que no se vayan a caer. Y después de esto, transferir, aunque esté controlado, a una aseguradora, tomando una póliza para evitar los costos en caso de un accidente. En el capítulo 2 vamos a ver qué es seguridad integral. El autor nos habla de una seguridad completa e integral. Nos invita a entender la esencia de un buen sistema de seguridad. Se debe realizar una lista de chequeo para gestionar los riesgos adecuadamente. Él nos invita a optimizar los recursos de seguridad y aprovechar al máximo los conocimientos de los funcionarios de seguridad. El método es sencillo
y se deben aplicar las 6 clases de seguridad para lograr una seguridad integral que elimine amenazas y vulnerabilidades aplicable para cualquier instalación. Se inicia resumiendo y agrupando los pasos para realizar un estudio de seguridad, para que se vean simples, tan simples que a simple vista pareciera que no se realizara ningún trabajo importante, pero que asimismo en conjunto se lograra implantar la mejor seguridad posible. Se inicia analizando los riesgos desde afuera, desde el entorno y luego internamente. Él, realizando los estudios y verificando los riesgos, siempre encontraba 6 comunes denominadores que hacían parte de todos los recursos de seguridad, y a través de esas 6 esencias estableció el método que no le dejaba pasar por alto ningún recurso, y siempre al iniciar un estudio de seguridad utilizaba las 6 clases en orden, ofreciendo una seguridad integral. Este método lo utilizó en fábricas, almacenes, edificios, movilizaciones de gobernantes, etc. Vamos en el tercero. Ya en este capítulo conoceremos las 6 clases de seguridad, que son física, electrónica, humana, administrativa, psicológica y externa. Vamos a ver detalladamente cada una para que nos quede más claro. Seguridad física. Como se sabe, se logra con barreras, muros, puertas, búnker, cajas fuertes, vehículos, vidrios blindados. Son los recursos físicos o materiales que se interponen para que las amenazas no lleguen hasta el lugar de las cosas que queremos proteger. Seguridad electrónica. Son los recursos que tengan como común denominador utilizar un fluido eléctrico. Entre estas encontramos alarmas, cámaras de seguridad, cercas eléctricas, iluminación, controles de acceso, comunicaciones, entre otros. Seguridad humana. Soluciones que se logran por medio del personal capacitado como son guardas de seguridad, escoltas, investigadores, infiltrados y analistas de riesgos. La seguridad administrativa es la toma de decisiones que por sí solas eliminan riesgos y no cuestan dinero. Se trata de evolucionar a nivel directivo, digitalizar la información de seguridad. De esta manera, a través de un software de seguridad se puede obtener, almacenar, procesar y analizar mucha información. Por otra parte, es importante blindar los sistemas informáticos con claves y códigos para proteger de los delincuentes las cuentas, patrimonios, valores y archivos. El autor en esta parte se anticipó a lo que hoy conocemos como ciberseguridad. El autor nos da unos ejemplos para codificar la seguridad y organizarla en un software de acuerdo a cada clase de seguridad, para que sea más fácil buscar la información. En la misma clase de seguridad administrativa están otros temas como procedimientos, capacitaciones, elaborar boletines didácticos de seguridad, manuales, historia y eventos de seguridad. También nos invita a incluir funciones del personal para que se conozca a quién están asignadas, quién las debe asumir, el responsable. Con esto podemos tener memoria de seguridad, que las cosas no queden en el limbo. Sucede mucho que las inducciones no son completas y se va perdiendo los procesos importantes para el departamento de seguridad. Por otra parte, también se cometen injusticias con los empleados de seguridad, porque no les informan específicamente cuál es su trabajo, y se cometen errores con los clientes. Para finalizar esta clase de seguridad, me parece importante lo que el autor aconseja, de colocar a todos los empleados un par de funciones relacionadas con seguridad. Y en sus palabras, recuerden que cada persona que hay dentro de una instalación es al menos equivalente a una cámara, porque está viendo lo que sucede en su entorno y puede reportarlo, y esto es un recurso que se puede aprovechar. La seguridad psicológica es saber identificar los símbolos que más respetan las personas, para a través de mensajes asociarlas con lo que se quiere proteger, y así trasladar ese respeto a los objetos de seguridad. Se realiza a través de los mensajes con alta densidad emocional, que toquen los sentimientos de las personas, para que no le hagan daño a alguien o a algo. Es necesario prevenir el riesgo de agresiones psicológicas, identificar los riesgos de personas que pueden estar como empleados y penetrar entre los círculos de seguridad para aprovecharse de los instintos y vulnerabilidades humanas. Un ejemplo, una mujer atractiva con su actitud puede armar trampas para escándalos basadas en tentaciones a las debilidades humanas, para acabar con el prestigio de un personaje, que puede tener un esquema de seguridad afuera con 10 personas. El daño en la seguridad psicológica puede ser mucho más grande de lo que se pueden imaginar las víctimas. Pueden matarlo profesionalmente sin haberle disparado un solo tiro. En este capítulo, el autor nos da un caso de la vida real
en el cual aplicando esta clase de seguridad logró que el metro de Medellín fuera respetado por todos los ciudadanos. Primero, pensó en algo que tuvieran en común todos los ciudadanos, y esto fue el respeto por la bandera de Antioquia, y su idea fue asociar la bandera de Antioquia con el metro. En esta estrategia se basó en 8 puntos. Primero, el regionalismo. Segundo, la identidad paisa. Tercero, la tradición antioqueña, demostrada por generaciones anteriores. Cuarto, que esta generación tuviera motivos de orgullo con el metro. Quinto, hacer que los mensajes llegaran a todos los estratos sociales. Sexto, convertir el metro en un símbolo antioqueño como su bandera. Séptimo, buscar que respeten ese símbolo. Y por último, lograr un proceso de comunicación para lograr que la bandera se transforma en el metro y el metro en la bandera antioqueña. Por eso, el día del lanzamiento del metro, toda la publicidad de las diferentes empresas asociaban el metro con la bandera de Antioquia. Por último, la seguridad externa, que es saber utilizar los apoyos que vienen desde afuera, entidades oficiales como policía, bomberos, el SENA, cajas de compensación o instituciones para el manejo de emergencia como la Cruz Roja y la Defensa Civil. La seguridad externa es saber cómo interactuar con otros, como vecinos, familiares, amigos, colegas, y convertirlos en nuestros aliados. El cuarto capítulo es muy breve y es la propuesta de clasificación de la seguridad en 6 clases que el autor envió a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en el año de 1998. Recordemos las 6 clases de seguridad: física, electrónica, humana, administrativa, psicológica y externa. Ya en el quinto capítulo veremos cómo eliminar, minimizar y controlar los riesgos. Siempre debemos iniciar con una motivación que se origina con la visión de un riesgo que se identificó a tiempo. Tengamos en cuenta que la motivación se sustenta en la integridad de una persona para estar a la altura de las responsabilidades que le fueron asignadas, en la familia, institución, empresa o estado, para cumplir las acciones que le corresponde para lograr las metas de seguridad. Luego necesitamos la autoridad, tener poder suficiente que nos permita hacer lo necesario para eliminar los riesgos. Como ejemplo, cuando suceden saqueos o vandalismo, hasta el momento que el gobierno ejerce el peso de la autoridad, se logra recuperar la paz. Recordemos esto: la seguridad la necesitamos para defendernos de los que no quieren trabajar, sino solo quitarle a los que trabajan honestamente. Los que tratan de quitar a otros lo que hacen, sean en grupos o individualmente, y su filosofía se basa en la incapacidad de producir, y se dedican a quitar a los demás lo que han conseguido. En este caso es en el que debemos estar preparados antes de, con las 6 clases de seguridad. El autor nos recuerda los 5 mandamientos del desarrollo universal, que son en su orden: seguridad, motivación, talento, empleo y riqueza. Todo esto funciona en los países más desarrollados solo si existe el primero, que es la seguridad. La seguridad administrativa a nivel de estados es la que permite que sus habitantes puedan desplegar con libertad todo su potencial. Hay que vivir con los pies en la tierra sin ser paranoicos. Debemos ser realistas. Existen personas que en algún momento son de confiar, pero después pueden cambiar y se pueden convertir en el peor enemigo. ¿Por qué? Porque conocen las debilidades y fortalezas. Los que aún no viven fuera de la ley se motivan a hacerlo cuando ven que los delincuentes sí lo hacen y no les pasa nada, no reciben ningún castigo. La seguridad lograda por la autoridad, inspirada en el respeto, logra 1000 veces más resultados y es menos costosa. Todas las unidades de organización humana, que son familias, instituciones, empresas o estados, deben aplicar las 6 clases de seguridad para eliminar las vulnerabilidades y amenazas. Deben realizar planes para defenderse, como lo hacen los países con la imagen de ser los más pacíficos. Saben que para poder vivir en paz deben tener ejército y la policía más poderosa. El castigo que se da a los delincuentes es muy importante. Esto para enviar un mensaje disuasivo a los otros para que ni se les ocurra vivir fuera de las normas. Saber gobernarse con autoridad firme es el recurso básico para la seguridad. A nivel personal se logra con la disciplina. Para lograr que los responsables de seguridad impere su autoridad y no su debilidad, se deben tener en cuenta los siguientes recursos. Primero, el conocimiento, el estudio y la experiencia para poner en práctica lo aprendido. Es desarrollar una ventaja para ser mejor, y esto implica saber defenderse, desarrollando el conocimiento para lograr más fortalezas y eliminar más vulnerabilidades. Segundo, recursos humanos.
la iniciativa, la confianza, la imaginación son primordiales para tener la visión de prevenir y eliminar los riesgos. Ser ese tipo de personas que se crecen ante las dificultades. Con estas cualidades se deben elegir las personas del equipo de trabajo, que aprendan de los errores, que los conviertan en oportunidades y que superen las dificultades de los clientes para que recomienden a la empresa. También inculcar los valores a los empleados de honestidad, dignidad y responsabilidad. Tercero, recursos económicos. En los presupuestos siempre deben incluir para gestionar los riesgos. Las inversiones en seguridad se justifican al 100%, solo por la tranquilidad de sentirla, de solo saber que se tiene y ojalá nunca necesitarla. Cuarto, los recursos técnicos, que son equipos de seguridad física, seguridad electrónica y seguridad administrativa que fluyen en torno a la gestión de riesgos. Quinto, una metodología de trabajo, seguir un orden para gestionar los riesgos, ayudando a crear anillos de seguridad más eficientes. Y precisamente de acá parte el siguiente capítulo, la creación de anillos de seguridad. En este capítulo, que es el que se concentra toda la información importante de la gestión de riesgos y las clases de seguridad aplicables en el día a día. ¿Qué son los anillos? Son líneas continuas, ojo, ininterrumpidas de protecciones que se cierran luego sobre sí misma y se encuentra en torno a la persona o lugar que se quiere proteger. Estos círculos pueden ser fijos o dinámicos, dependiendo del tipo de protección que debamos realizar. Esta es la combinación de recursos de las 6 clases de seguridad, que unidos uno al otro como los eslabones de una cadena sin interrupción, todo con el fin de proteger especialmente adentro, que es donde están los riesgos internos y que es por donde nadie se imagina que está el peligro y donde se puede presentar el peor daño. A veces se comete el error que se instalan todos los controles frente al establecimiento a proteger. Se deja como un búnker y la puerta trasera no colocamos ningún tipo de control. Para crear anillos de seguridad se deben identificar los riesgos del sitio a proteger. Una vez identificados se comienzan a eliminar, controlar o minimizar aplicando las 6 clases de seguridad. Eliminando el riesgo con seguridad física, colocando un muro o una reja. Luego se avanza a la siguiente etapa, minimizándolo, instalando una alarma o cámaras. Luego se controla con rondas del guarda de seguridad, quien a través de la seguridad administrativa aplica los procedimientos para proteger la zona en caso de que se presente alguna novedad. Cumplidas estas etapas se refuerza con mecanismos de seguridad psicológica y ayuda externa que se pueda implementar en el lugar. Así se trazan los anillos de seguridad y se procede de la siguiente manera. Primero, definición del perímetro externo. Es el anillo con el número mayor. Segundo, en la seguridad perimetral se avanza hacia el interior y se define un segundo anillo o círculo de barreras y se enumera con el siguiente número inferior y así sucesivamente hasta tener la mayor cantidad de anillos alrededor de lo que se quiere proteger. Con barreras o controles por anillos de seguridad se le dificulta al intruso el acceso a los sitios que más se deben proteger. De esta manera se gana tiempo mientras llega la seguridad externa. Para llegar a la parte más protegida de una casa, podemos, por ejemplo, colocar 8 anillos de seguridad. Primero, en la portería y el perímetro de seguridad de la casa, con muros, iluminación, sensores o un portero con visualización de las cámaras y con instrucciones de seguridad administrativa para desempeñar bien su labor. Colocar seguridad psicológica con vidrios oscuros hacia el interior, pero que de adentro hacia afuera se pueda ver. Segundo, áreas comunes monitoreadas por el recorredor, iluminación y avisos de seguridad. El tercer anillo pueden ser las escaleras y ascensor con cámaras de seguridad y citófono. El cuarto, puerta del apartamento o ascensor directo a cada piso. El quinto, la alarma monitoreada. Sexto, la puerta de la alcoba. Séptimo, la puerta del vestier. Y por último, el último anillo de la caja fuerte de la alcoba principal con los documentos importantes. En el capítulo 7, los módulos de seguridad para control de grandes áreas. Este capítulo nos lleva a conocer un método con el cual dividimos el área a proteger en módulos con recursos de seguridad para operar con eficiencia. A cada módulo se le debe asignar siempre un responsable como gestor de riesgos. Debe tener autoridad, recursos y funciones definidas. El estudio de seguridad se inicia por separado por cada módulo, colocando fronteras y dibujado en un plano.
En este procedimiento se puede emplear en cada sitio a proteger, en donde se analizan cuál de las 6 clases de seguridad se pueden aplicar y en qué forma. El autor nos da un ejemplo de dividir en módulos de seguridad el recorrido de un cliente dentro de un centro comercial, desde que está en los alrededores, ingresando y retirándose nuevamente del establecimiento. En este caso lo divide en 10 módulos de seguridad con flujo de clientes. Primero, el entorno, las calles, una cuadra alrededor y los vecinos. Segundo, perímetro de mallas y puertas de ingreso. Recuerden que en cada módulo se debe aplicar las clases de seguridad. En este caso, personal en las puertas, consignas, control de acceso, cámaras en los ingresos, contactos de emergencia. Tercero, perímetro de techos, muros y pisos, puertas de emergencia, puertas de parqueaderos e ingresos de carga. Cuarto, todas las áreas comunes de circulación interna. Quinto, parqueaderos, controles de acceso y salidas, escaleras y rampas. Sexto, áreas de ventas de mercancía. Séptimo, zonas de alimentos. Octavo, áreas de diversión. Noveno, salón de reuniones. Y décimo, áreas de los baños. Con esto ya nos vamos acercando al final. En el capítulo octavo vamos con los 5 aspectos básicos de una buena propuesta de seguridad, que son el diseño, los equipos, la instalación, el entrenamiento y el servicio. Vamos con el diseño. Previamente se debe saber escoger y ubicar los equipos en los sitios adecuados. Se debe verificar que el equipo sea cámara, infrarrojo, qué área va a cubrir, qué características tiene, el cable qué tipo de protección tiene. El diseño debe incluir facilidad para el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, que sea fácil de reemplazar cualquier repuesto. En el diseño de seguridad humana, revisar la cantidad de guardas, ubicación, capacidad operativa, horarios y todo en conjunto para que nos permita minimizar los posibles riesgos. Los equipos, la calidad de los mismos, los materiales, la protección que va a suministrar de acuerdo con el área. Si es una ventana con vidrio normal, le colocamos reja, polarizamos el vidrio o colocamos un vidrio blindado. Es encontrar un equilibrio entre el costo y el beneficio. La instalación. Debemos garantizar la calidad de la instalación, el conocimiento y la experiencia del técnico para que los equipos no fallen. La presentación y estética en el cableado. Y por último, el cumplimiento de finalización en las fechas acordadas. El entrenamiento. Básicamente es la capacitación que se da al usuario para el buen manejo de los sistemas, que puedan excluir zonas de la alarma, gestionar las cámaras, que se aprovechen al máximo las funciones de los equipos. Y por último está el servicio, el tiempo de reacción y respuesta ante una necesidad, el tiempo de solución al problema que siempre debe ser en periodos óptimos. El capítulo 9 es manejo y recuperación de emergencias. Acá el autor nos da una serie de recomendaciones que inician con crear un comité de emergencias o manejo de crisis. Tener procedimientos establecidos con unos pasos a seguir en caso de emergencia, donde se incluyan los puntos de encuentro y medios de comunicación alternos, conocimiento de las instalaciones, ubicación de los hidrantes. Cuando se presenta una emergencia, automáticamente cada miembro del comité debe asumir sus funciones. Dentro del capítulo vemos un método para siempre tener un mando para las emergencias. Primero, debe existir un orden de mando entre los integrantes del comité, de acuerdo a su experiencia y capacidades. El que más cerca esté al número 1, que se encuentre en el sitio al suceder la emergencia, debe asumir el mando. El comité debe estar conformado por funcionarios de distintas áreas, ingenieros, jurídicos, seguridad, comunicaciones, etc. Se deben tener chalecos e identificación visible, megáfono. Es necesario investigar todas las hipótesis que surgen dentro de una emergencia. Revise tanques de combustible, fugas de gas, personas atrapadas o heridos. Para la fase de recuperación, realice una reunión y haga un programa de trabajo que especifique actividades, responsable y qué tiempo se demoran para ejecutar la actividad. El personal de seguridad debe ayudar a los demás a transformar positivamente la carga emocional que genera la emergencia. Guiarlos para pensar de inmediato qué se debe hacer para recuperarse.
Previamente se debe tener un listado de los contratistas para la recuperación de emergencias, darle buen manejo al retiro de escombros. Si existen víctimas o heridos, informar con boletines constantes a los familiares e interesados. En esta parte, el autor recuerda recomendaciones que realizó luego del atentado con un carro bomba al Centro Comercial El Tesoro en el año 2001. Solicitó aislar lo afectado, abrir rápido lo que estaba en buen estado, restaurar cuanto antes lo materialmente malo, hacer comunicados positivos, eliminar del vocabulario los sinónimos de lamento, resaltar las medidas de seguridad en los ingresos, o sea que las personas se enteren que quedan grabadas las placas y los rostros de las personas que ingresan al establecimiento, darle un manejo adecuado a la prensa y con esto se logró que reabrieran las instalaciones esa misma semana. En el siguiente capítulo, el 10º, son los recursos humanos para la seguridad. El autor lo define como la dotación espiritual. Digamos que fue un kit ideológico que entregaba a sus empleados para mantenerlos motivados y agradecerles por su permanencia en la empresa. Esto incluye un diploma de honestidad al iniciar el contrato y una serie de principios y valores que veremos a continuación. Primero, solo hay 2 tipos de empleados: los que logran las metas haciendo bien su trabajo y los que solo sirven para dar disculpas porque no pudieron. Segundo, en las dificultades es cuando se conocen las capacidades. Tercero, los niveles de motivación como salario, orgullo personal, ejemplo para la familia y un ciudadano ejemplar. Cuarto, la verdad, la dignidad y un equipo de trabajo unido. Y por último, la mayoría de las cosas que se anhelan y no se han logrado es simplemente porque no se han intentado. En el capítulo 11 tenemos una estrategia de crecimiento empresarial en el siglo XXI, aplicada a las empresas de seguridad. En este documento nos da unos consejos de cómo él logró crear su empresa con 0 peso en el bolsillo, perseverar y hacerla crecer hasta llegar a tener 2.500 empleados y una facturación anual de 60.000 millones de pesos de la época. Sugiere crear una conexión emocional con el cliente, colaborando y evolucionando de acuerdo a sus requerimientos. Al cliente se le debe atender en todo momento, incluso si se está por fuera de la jornada laboral. Siempre se debe motivar a los empleados para que ellos fortalezcan la conexión con los clientes para así alcanzar los objetivos de la empresa. Y esos objetivos deben ser transversales para el cliente, la empresa y los empleados. Un cliente necesita seguridad, la empresa le ofrece seguridad y el empleado trabaja dando seguridad. Al guarda de seguridad se le debe capacitar en servicio al cliente para que sean amables, generen confianza, autoridad y se sientan felices para que ejerzan con eficiencia su labor. Se crece gracias a los clientes y al buen servicio de los directivos, coordinadores, supervisores y guardas de seguridad. Con esto llegamos al último capítulo, diagrama de seguridad. Es una herramienta para poder analizar a profundidad la seguridad de un lugar y con una lista de chequeo a través de símbolos y una numeración ordenada se apliquen las 6 clases de seguridad. Acá les dejo un ejemplo breve. Número 1, seguridad física. 1.1, puerta blindada. 1.2, caseta externa. Así los pueden ir enumerando. 2, seguridad electrónica. 2.1, cámaras. 2.2, detector de humo. Como pueden ver es algo sencillo. 3, seguridad humana. 3.1, portero. 3.2, recorredor. 4, seguridad administrativa. 4.1, planos. 4.2, rutas de evacuación. 5, seguridad psicológica. 5.1, evitar la visibilidad al interior. 5.2, colocar avisos disuasivos para que sepan que están siendo vigilados. 6, seguridad externa. 6.1, apoyo local. 6.2, plan de vigilancia con la policía. Con esto finalizamos nuestro primer libro. Espero puedan colocar en práctica estas 6 clases de seguridad y les sirvan para crecer profesionalmente. Ya me despido. Les recomiendo nos sigan en las redes como el Gurú de la Seguridad. Se inscriban en las diferentes plataformas como Spotify y en nuestro podcast La Seguridad la Resuelvo Yo. Nos sigan en YouTube y activen la campana de notificaciones. También dejen sus comentarios para nuevos libros que deseen conocer. Se despide Guillermo Rivera, el Gurú de la Seguridad, y recuerden que la seguridad la resuelvo yo.